varias historias de terror mientras juego Roblox con la Tocino. Empecemos. A veces, cuando todo está en silencio, se escuchan cosas raras en mi casa. No pasos ni puertas, sino algo más suave, como si las paredes respiraran. Al principio no le di importancia, pero esa costumbre de escuchar antes de dormir cambió todo. Tengo 9 años y duermo en un cuarto chiquito al fondo del pasillo. Mi cama está pegada a la pared, la que da al baño. Siempre cruje un poco cuando hace frío y yo ya estaba acostumbrada. Pero una noche, mientras acomodaba mi almohada, escuché que alguien susurró mi nombre. No fue como un ruido normal, fue una voz chiquita y ronca que salió de dentro del muro. Me quedé tiesa. Pensé que era mi hermano, que a veces me asusta por jugar, y le grité que se fuera. No contestó. Solo escuché el silencio del pasillo. Apagué la lámpara y traté de dormir, pero antes de cerrar los ojos, la voz volvió a decir mi nombre, más clarito. A la mañana siguiente, le conté a mi mamá y me dijo que seguramente soñé, pero no fue un sueño. Esa noche la voz regresó. Dijo, tengo frío. Casi me caigo de la cama. Me tapé hasta la cabeza, con el corazón latiéndome durísimo. Luego dijo, ayúdame a salir. Pasaron 3 noches así, cada vez más fuerte. La cuarta noche ya no pude más y le hablé, ¿quién eres? Del otro lado contestó, tócame. Estoy aquí, mi cuerpo se movió solo. Estiré la mano y la puse sobre la pared. Estaba helada. Y entonces, te lo prometo, sentí algo del otro lado que tocó mi palma. Fue como una mano, chiquita, fría, pero con fuerza. Me retiré gritando. Mis papás entraron corriendo y encendieron la luz, pero la pared estaba igual. Desde esa noche ya no dormí tranquila. Empezaron a salir manchas oscuras en el muro, como si la pintura se inflara, cada día un poco más. Cuando me acercaba, escuchaba murmullos, como si alguien hablara bajito, pero no se entendía. Mi mamá dijo que era humedad y mandó al albañil. Él raspó la pintura y me miró raro. Niña, aquí no hay humedad, esto está hueco por dentro. Esa misma noche, justo cuando mis papás se durmieron, escuché un golpe sordo dentro de la pared, luego otro. Y otro. Me acerqué temblando. La pintura se empezó a inflar hasta formar un bulto, como si algo empujara desde adentro. La voz volvió a hablar. Ya casi puedo salir. Me aparté de un salto. El muro crujió. Una grieta delgada se abrió y juro que vi algo moverse dentro, una mano gris del tamaño de la mía, empujando despacio hacia afuera. Grité con todas mis fuerzas. Mis papás llegaron corriendo. Cuando encendieron la luz, la pared estaba otra vez lisa, perfecta. Ni una grieta, ni una mancha. Les conté todo llorando, pero solo se miraron entre ellos, sin decir nada. Al amanecer, mientras mi mamá me peinaba para ir a la escuela, vi algo en el muro, una marca. Me acerqué despacio. Era una huella pequeña, hundida en el yeso, justo donde yo había puesto la mano aquella noche. La toqué y todavía estaba fría. Y aunque ya pintaron el cuarto y taparon todo, a veces, cuando apago la luz, escucho que me llaman bajito desde el muro, como si todavía siguiera ahí, esperando que le conteste. Vamos con la siguiente historia. Ese sábado por la tarde estaba sola en casa. Mi mamá había salido al supermercado y me dijo que no tardaría más de 1 hora. Yo estaba feliz porque tenía la sala para mí sola, así que puse caricaturas y me serví un tazón grande de palomitas. Afuera, el sol ya empezaba a bajar y entraba una luz anaranjada por la ventana. El clima estaba fresco y se escuchaban a lo lejos los gritos de unos niños jugando en la calle. Todo estaba tranquilo hasta que escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído en el patio trasero. Pensé que podía ser un gato. A veces, se suben a la barda y no le di mucha importancia. Seguí viendo la televisión, pero luego escuché otro ruido, esta vez más fuerte, como si alguien hubiera pateado algo. Me levanté, un poco molesta porque pensé que los gatos me estaban tirando las macetas. Caminé hacia la ventana que daba al patio y fue cuando lo vi, una silueta humana, alta, recargada contra la barda. Al principio pensé que quizá era un vecino que había saltado por accidente, pero entonces vi cómo bajaba del muro y se acercaba, directo a la puerta del patio. Se me puso la piel chinita. La figura, que llevaba una sudadera con capucha, comenzó a mover la chapa de la puerta como si intentara abrirla. Escuchaba el sonido del metal sacudiéndose y eso hizo que el corazón se me acelerara. Mi respiración se volvió rápida y sentía como si las piernas me pesaran. Me quedé congelada unos segundos, sin saber qué hacer. Entonces el hombre golpeó la puerta y escuché su voz, grave y seria. Ábreme, solo será un momento. Sentí que se me secaba la boca. No lo conocía, y él no debería estar ahí. Retrocedí lentamente, sin dejar de mirarlo por la ventana. Él seguía moviendo la chapa con insistencia, como si en cualquier momento fuera a lograr abrir. Mi primera reacción fue correr al baño, que estaba en el pasillo, porque ahí no había ventanas hacia el patio. Cerré con seguro y me senté en el suelo, con el celular en las manos temblando. Intentaba marcar y mis dedos parecían no coordinar. Llamé a mi mamá, que contestó al segundo tono. Mamá, hay un hombre en el patio. Está intentando abrir la puerta. Cierra todo y llama a la policía. Yo ya voy para allá, me dijo con voz nerviosa. Marqué al número de emergencias y traté de explicar lo que estaba pasando, pero sentía que me faltaba el aire. Desde el baño podía escuchar cómo la
puerta del patio seguía golpeándose de vez en cuando, y cada golpe hacía que mi corazón diera un salto. Después de unos minutos que parecieron horas, escuché un ruido distinto, el sonido de sirenas acercándose. Me asomé un poco por la ventana del pasillo y vi las luces de una patrulla frente a mi casa. Abrí la puerta del baño y corrí hacia la entrada, asegurándome de que la puerta principal estuviera cerrada. Cuando la policía entró, revisó el patio, pero ya no había nadie. Sin embargo, en el piso había huellas de zapatos embarrados de tierra y la puerta tenía marcas en la chapa, como si la hubieran forzado. Mi mamá llegó pocos minutos después, y en cuanto me vio me abrazó fuerte. Los policías nos dijeron que probablemente el hombre se escapó cuando escuchó las sirenas, y que era importante mantener siempre la reja con candado, incluso si estábamos en casa. Esa noche no pude dormir bien. Dejé la luz encendida y cada ruido que escuchaba me hacía imaginar que alguien estaba afuera. Desde ese día, aunque mi mamá esté conmigo, siempre me aseguro de que el patio esté cerrado con llave y con candado. No quiero volver a sentir ese miedo nunca más, y todavía, cuando paso cerca de la puerta del patio, me viene la imagen de esa sombra moviendo la chapa como si quisiera entrar. Vamos con la siguiente historia. Nunca me gustó ir al cementerio. Desde chiquita me daba cosa ese olor a flores podridas, tierra mojada y velas apagadas que dejan una nube de humo en el aire. Pero cuando cumplí 12 años, mi abuela empezó a llevarme cada domingo a limpiar las tumbas de la familia. Decía que era una forma de no olvidar a los que se fueron. Yo la acompañaba porque no quería que fuera sola, aunque cada visita me daba un miedo distinto, uno callado, que se me quedaba en el pecho. El cementerio del pueblo era viejo y medio torcido, con lápidas agrietadas, nombres borrados y cruces oxidadas. A veces escuchábamos cuervos o el golpeteo de las ramas contra las rejas. Mi abuela siempre decía que no había que temerle a los muertos, sino a los vivos. Pero yo no le tenía miedo a los muertos, sino a lo que parecía seguir vivo ahí. Una mañana, mientras ella quitaba hierba de una tumba familiar, yo me alejé un poco. Me gustaba leer los nombres de otras lápidas e imaginar quiénes habían sido. Me detuve frente a una sin nombre, solo con un pedazo de mármol viejo. Me agaché para quitar las hojas secas y entonces lo escuché. Un suspiro fue tan bajito que pensé que lo había imaginado. Pero volvió, un sonido húmedo, arrastrado, como si alguien exhalara desde muy dentro de la tierra. Se me erizó la piel. Me acerqué otro poco y sentí una corriente de aire tibio salir entre las grietas. La tierra tembló levemente, como si respirara. ¿Abuela?, susurré. Ella no respondió. Estaba más adelante rezando. Me aparté despacio, sin dejar de mirar el suelo, y eché a correr hasta donde estaba ella. Le conté todo, pero solo se santiguó y dijo que seguramente era el viento metiéndose entre las flores. Aún así, sus manos temblaban mientras recogía sus cosas. Esa noche soñé con la misma tumba. En el sueño, una mano blanca y delgada salía del suelo, sosteniendo una flor marchita. Cuando la tomé, sentí que tiraban de mí hacia abajo. Una voz ronca pronunció mi nombre muy cerca del oído y desperté gritando. Corrí al baño, encendí la luz y me quedé helada. Tenía las uñas llenas de tierra. El domingo siguiente traté de convencer a mi abuela de no ir, pero insistió. No pasa nada si rezas con fe, me dijo. Fui con miedo. Todo estaba igual, menos esa tumba. El suelo se veía removido, suelto, fresco. Sobre la tierra había flores recién cortadas formando letras. Me agaché y el corazón me dio un salto. Las flores formaban mi nombre. Abuela, grité. Ella vino corriendo, me jaló del brazo y, sin decir palabra, me sacó del cementerio. No volvimos más. Pero esa misma noche, escuché un suspiro bajo mi ventana. Era el mismo sonido, lento, profundo, casi humano. Me asomé y vi que la tierra del jardín se movía, subía y bajaba como si tuviera un corazón latiendo. Ya no me atrevo a acercarme, pero cada vez que paso cerca del panteón, el suelo vibra bajo mis pies, suave, constante, como si reconociera mis pasos y a veces. Cuando el viento sopla desde ese lado del pueblo, oigo mi nombre en medio de los suspiros, como si algo allá abajo siguiera vivo, como si todavía me esperara. Vamos con la siguiente historia. Cuando entré a primero de secundaria, mis papás me dejaban salir sola porque la escuela quedaba a 2 calles de mi casa. Afuera siempre había puestos, uno de dulces, otro de papas y, desde hace poco, uno nuevo de tortas. Lo atendía una señora de unos 40 años, bajita, con gorra azul y mandil blanco. Vendía con una sonrisa rara, como forzada. La primera vez que la vi, me ofreció una torta gratis porque eres nueva. Le dije que no, pero insistió tanto que me dio pena. Estaba buena, pero me dio cosa su forma de mirarme. No le dije nada a mis papás. No quería que pensaran que era miedosa. Con los días empecé a notar que, cuando salía de clases, ella ya estaba viéndome. No a todos, solo a mí. Si me cambiaba de puerta, se movía de lugar. Si salía con mis amigas, las ignoraba y me saludaba directo. Un viernes, mientras le compraban unas tortas unos chicos de tercero, me acerqué a ver que tenía sobre la mesa un cuaderno abierto. Pensé que eran cuentas, pero vi mi nombre escrito, mi grupo, y al lado una dirección que era la de mi casa. Sentí un escalofrío.
Caminé rápido hasta donde estaba mi amiga Vale y le conté. Me dijo que seguro eran apuntes de los alumnos, que no exagerara, pero el lunes volví a ver el cuaderno. Tenía más nombres, todos de niñas de mi salón, y abajo, una frase con plumón rojo, ya casi lista. Ese día decidimos tomarle una foto para enseñársela a la prefecta. Vale fingió comprar una torta y yo saqué el celular desde atrás. Justo cuando enfoqué, la señora levantó la cabeza y sonrió, sin mover un solo músculo más. Me dio tanto miedo que guardé el teléfono. Al día siguiente, el puesto ya no estaba. Pensé que se había ido, pero al salir de la escuela me di cuenta de que una camioneta blanca avanzaba lento detrás de mí. No le sexta las placas, pero en el volante iba alguien con gorra azul. Corrí hasta una tienda y me escondí en el pasillo de los refrescos. Desde ahí podía ver por la ventana, la camioneta seguía afuera, encendida, sin moverse. Intenté llamar a mi mamá, pero no contestaba. Le escribí un mensaje rápido: "No hay una camioneta siguiéndome". Pasaron unos minutos eternos hasta que vi que el vehículo se fue. Caminé despacio hacia la esquina y casi me da un infarto. Sobre el parabrisas, alguien había dejado un papel con mi nombre. Cuando llegué a casa, mi mamá ya sabía todo. Una vecina la había llamado porque la camioneta se había quedado estacionada frente a la escuela, tomando fotos. Llamaron a la policía. La encontraron a unas cuadras, abandonada. Dentro estaban la gorra azul y el cuaderno. Tenía decenas de nombres y direcciones de niñas de la zona, y una lista tachada con la palabra entregadas. Yo no volví a salir sola. Quitaron todos los puestos frente a la escuela y pusieron cámaras nuevas. Pero a veces, cuando paso por esa acera, el aire huele a pan recién hecho, igual que antes. Y hay días en que creo escuchar una voz suave detrás de mí, diciendo: "Te guardé tu torta, Lucía, está lista". Vamos con la siguiente historia. El primer día que me quedé sola en la secundaria fue por culpa de un libro. La maestra de historia me pidió que fuera a la biblioteca a buscar uno que necesitaba para el lunes. Todos ya se habían ido y el sol apenas entraba por las ventanas. No me daba miedo quedarme sola, pero esa biblioteca siempre se sentía demasiado callada, como si tragara los sonidos. Empujé la puerta de madera y entré. Olía a polvo y a papel viejo. Los estantes eran tan altos que casi tocaban el techo y había un reloj colgado que marcaba las 5:17. Lo raro fue que, cuando lo volví a ver un rato después, seguía marcando la misma hora. Pensé que estaba descompuesto. Buscaba un libro sobre mitos mexicanos, pero los pasillos parecían infinitos. Caminaba y los letreros se repetían: literatura, historia, enciclopedias. Ya estaba cansada cuando vi un libro tirado en el suelo, cubierto de polvo. No tenía título, solo una mancha oscura, como si algo se hubiera quemado ahí. Lo abrí y se me heló la sangre. En la primera hoja estaba escrito mi nombre completo, con mi misma letra, pero yo no lo había escrito. Se me puso la piel chinita y cerré el libro rápido. Quise salir para enseñárselo a la maestra, pero el pasillo por donde había entrado ya no estaba. Detrás de mí solo había más estantes, como si la biblioteca se hubiera tragado la salida. Pensé que me había confundido, pero mientras más buscaba, más se repetían los pasillos. Empecé a escuchar un sonido leve, como si alguien pasara las páginas de un libro. ¿Hola?, dije bajito. Nadie contestó. Avancé despacio, siguiendo el ruido. Las luces parpadeaban y los estantes parecían moverse un poco, como si respiraran. El aire estaba pesado, olía a humedad. Encontré una mesa de lectura y sobre ella había un espejo cubierto con polvo. Me limpié con la mengue del suéter y me quedé sin aire. Mi reflejo no hacía lo mismo que yo. La niña del espejo estaba leyendo el libro que había encontrado. Tenía los ojos llorosos y movía los labios, como si repitiera algo. Me dio miedo, pero no podía dejar de mirar. Entonces esa otra yo levantó la vista y sonrió. Yo no sonreí, sentí que el piso vibraba. Algunos libros cayeron al suelo y se abrió el ejemplar que tenía en la mano. Las páginas se movieron solas hasta llegar a la última, donde estaba escrita una frase nueva: "Ya era hora de que regresaras". ¿Regresar a dónde?, dije en voz alta. En ese momento, la puerta principal se abrió con un golpe y entró la encargada de la biblioteca. Yo estaba temblando. Le quise explicar lo del espejo y el libro, pero ella solo me vio raro y dijo: "Niña, aquí no hay ningún espejo". Volteé y tenía razón, en la pared no había nada, ni espejo, ni libros tirados. Todo estaba en orden. Me fui corriendo al salón con el libro apretado contra el pecho. Cuando lo abrí otra vez para mostrárselo a la maestra, ya no tenía nada escrito, ni mi nombre ni la frase, solo hojas en blanco. Desde ese día, no volví a entrar sola a la biblioteca. Pero a veces, cuando paso frente a la puerta, el reloj del pasillo sigue marcando las 5:17 y alcanzo a escuchar como alguien pasa las páginas muy despacio, como si aún me estuviera esperando. Pincha en el video.